En los últimos días, como hemos visto, han habido muchos reportes de personas desaparecidas, personas asesinadas. Yo no estoy ajeno a esa cantidad de reportes, también me llegan, también los veo, y en los medios, en las redes, etcétera, y pedí un reporte especial de qué es lo que estaba pasando. Lo que me sorprendió fue de que, a pesar de todos estos casos emblemáticos que hemos estado viendo en estos últimos días, los homicidios han continuado bajando desde comparado con el año pasado y comparado mucho más con el antepasado y así sucesivamente. Entonces pedí un reporte de desapariciones y las desapariciones también han estado bajando. Este año comparado con el anterior, poco, pero ha bajado, y el anterior comparado con el 2019, pues muchísimo más. Incluso ahora estaba viendo un reportaje en RT de un periodista, del periodista Roberto Valencia, que decía que por primera vez en la historia la cantidad de muertos por accidentes de tránsito es mayor que la cantidad de muertos por homicidios. Y, como siempre, los homicidios se comportan de una manera parecida a los desaparecidos, es decir, a medida bajan las denuncias de homicidios, contrario a la creencia popular, no suben las denuncias de desaparecidos, sino que también bajan. Y es la única forma que podemos saber más o menos cuántas personas se reportan como desaparecidas. De esa cantidad de personas desaparecidas, hay un porcentaje que se encuentra con vida, un porcentaje muy pequeño, que es el 4% de los que se reportan que se encuentran sin vida, y luego hay un porcentaje grande, aún grande, de un 40 o 50% que no se encuentran. Uno pudiera asumir que algunas de esas personas están sin vida o que se fueron del país o que simplemente, pasó alguna otra razón por la cual no se pueden encontrar. Eso ha sido un comportamiento histórico en el país, es decir, siempre se ha medido de la misma manera y las mediciones que se presentan ahora no son nuevas. Por ejemplo, el tema de los homicidios está homologado entre no únicamente la PNC, que pertenece al Ejecutivo, sino también con Medicina Legal, que es del órgano judicial, y con la Fiscalía, que pues es un ente independiente del Ejecutivo. Y son, digamos, es el dato país, y es un dato bastante certero que incluso se ajusta. Por ejemplo, nosotros reportamos un número de homicidios en febrero, pero ahora la mesa técnica lo homologó y subió un poco el dato país, porque se cruzan los datos que tiene la policía con los datos que tiene la fiscalía, con los datos de medicina legal, y las pequeñas discrepancias se ajustan y se publican de esa manera, ya ajustadas. Entonces, lo que hemos visto es de que la sociedad salvadoreña, en la cual nos incluimos todos, ya no ve los homicidios o los desaparecidos como una simple cifra. Probablemente eso era antes así porque habían 40 desaparecidos y 40 homicidios diarios. Y entonces, pues, eran simples cifras. Era imposible hacer un reportaje de 40 reportajes de 40 personas desaparecidas y 40 reportajes de 40 personas muertas todos los días. Serían 80 reportajes diarios. Ni siquiera alguien que consumiera noticias todo el día pudiera absorber tanta información. Los seres humanos tendemos a que cuando las cifras son muy grandes, las vemos como cifras, pero cuando las cifras son pequeñas, ya vemos la realidad, que en cada cifra hay un ser humano detrás, y en cada cifra hay una familia doliente detrás. Antes, incluso cuando le decíamos a la policía, tenemos que investigar los delitos, ¿cuál de los 20? ¿Cuál de los 30? ¿Cuál de los 40? ¿Cuál de los 80 si incluyésemos los desaparecidos? Pero a medida se han ido bajando las cifras con la fase 1 del Plan Control Territorial, con la fase 2 del Plan Control Territorial, con el trabajo en los centros penitenciarios, el corte de las comunicaciones, con el trabajo arduo de la PNC, de la Fuerza Armada, etc. Y los resultados que hemos tenido son históricos, como decía este periodista, por primera vez en la historia los números de muertos por accidentes de tránsito son mayores que los muertos por homicidios en un país donde hace unos años era la capital mundial de los homicidios. Pero entonces nosotros, creo que al igual que la sociedad salvadoreña está evolucionando y ya no está viendo los homicidios como simples cifras a granel, sino que está viendo cada homicidio, por qué pasó con esta persona que está desaparecida, por qué no la han encontrado, quién fue el culpable, dónde está con vida o está sin vida. Creo que nosotros como gobierno tenemos que evolucionar también hacia eso.
Y eso es lo que vamos a hacer. De ahora en adelante, ya que el número ha bajado, vamos a investigar cada caso. Siempre se ha investigado, siempre se ha abierto un expediente, pero es imposible tanto para la Fiscalía como para la Policía investigar 30, 40 homicidios diarios, porque en lo que están levantando 30 expedientes, el día siguiente vienen otros 30 expedientes. Amén de los desaparecidos, que son otro número de expedientes. Y de los otros delitos violentos, violaciones, asaltos, extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora que se ha reducido entre un 75 y un 80%, si comparamos con el 2018, que fue el último año que gobernó la administración anterior, tuvimos una baja considerable en el 2019, ya que a partir del 20 de junio inició el Plan Control Territorial y por lo tanto julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre tuvimos meses récords en reducciones de cifras de homicidios, pero luego 2020, que tuvimos el año completo, y pues también tuvimos unos meses de cuarentena, bajó más todavía, muchísimo más. Y luego ahora en 2021 con el reto de que ya no competimos con 2018 ni con 2019, sino que competimos con 2020, que fue un año completo con Plan Control Territorial e incluso con cuarentena. Y hoy por hoy todavía estamos un poquito abajo, es decir, todavía un poquito con menos homicidios de lo que fue el año anterior. Tenemos que cambiar, no cambiar de estrategia en el sentido de mantener lo que ha logrado esta reducción del 80% en los homicidios, pero sí empezar una nueva estrategia que nos permita reducir el otro 20%, porque reducir el primer 80% puede funcionar con presencia policial, patrullajes, apoyo de la Fuerza Armada, más elementos de la policía y de la Fuerza Armada que se han incorporado no solo al Plan Control Territorial, sino en general a las filas, el corte de las comunicaciones en las cárceles, etcétera, la implementación de estrategias de inteligencia para poder reducir estos delitos. Pero ahora entramos en una etapa en donde, como ustedes han visto en los últimos casos de homicidios o intentos de homicidios, tuvimos el caso de un intento que parecía un secuestro y que terminó siendo un intento de homicidio, en donde una persona hirió a otra en el brazo. Gracias a Dios está con vida. La persona pues fue una herida grave porque era en el brazo, pero no de muerte, no fatal. Tenemos el caso de Flor, por ejemplo, que está desaparecida desde hace días, y otros tantos que igual están desaparecidos. Y todos los días la policía está generando reportes de inteligencia de dónde está la persona, quiénes pueden ser los sospechosos en caso hubiese pasado algo. Ya no podemos ver, ok, hay 30 homicidios y 30 desaparecidos, sino que ahora, ok, hubo 3 homicidios, ¿cuáles fueron esos 3 homicidios? ¿Quiénes son esas personas que asesinaron? ¿Cuáles son los sospechosos? ¿Cuáles son las pruebas? Y por ende necesitamos una nueva visión. Ya estamos terminando, ustedes lo vieron, el Centro de Investigación Forense, en donde vamos a tener ADN, AFIS balístico, AFIS criminalístico, etcétera, en donde si encontramos una hebra de cabello, o encontramos un pedazo de uña, o encontramos un pedazo de piel, o encontramos una gota de sangre, vamos a poder saber de quién es con todo el sistema de ADN que vamos a tener, no solo base de datos, sino los aparatos necesarios y la experticia en el personal que tenemos ahí adentro. Aparte de eso, si un casquillo de bala, pues vamos a saber de qué pistola vino, quién es el dueño de esa pistola o quién era, y por lo tanto podemos ir buscando la línea no solo de quién era, sino que a quién se la vendió, o se le entrevista a esta persona y esta persona dice, no, a mí me robaron esa pistola en tal lugar, tenemos cámaras en ese lugar, etcétera. Ir buscando, como en los países del primer mundo, quién asesinó a esa persona, quiénes son los sospechosos, hacer perfiles, hacer una investigación concienzuda. Como ustedes saben, hemos tenido excelentes resultados y esto ha sido conducido por varias personas, depende del área. El director Arriaza ha hecho un gran trabajo, el ministro Merino ha hecho un gran trabajo, el ministro Rivas ha hecho un gran trabajo en el Ministerio de Seguridad. Pero ahora es hora de una nueva visión, es hora de una nueva visión en donde podamos ver ya no solo bajar el total de la cifra de homicidios, sino encontrar a los 3 homicidas que generaron esas 3 personas fallecidas. Y por lo tanto, uno de los anuncios que quería hacer es que Gustavo Villatoro, quien ha sido abogado, penalista, ha sido fiscal por varios años, esa es su carrera, su vocación, es encontrar a los delincuentes, es encontrar las pruebas y poder llevarlo más allá de la duda razonable para poder condenar
a estas personas y que pasen el resto de sus vidas en la cárcel por asesinar salvadoreños, será el nuevo ministro de Seguridad. Entonces, ya algunos lo conocen, Gustavo Villatoro es el actual superintendente del sistema financiero, ha sido un excelente superintendente, pero su vocación es el combate a los criminales. Así que estoy seguro que en esta nueva visión de la seguridad de nuestro país, la cual vamos a mantener lo que redujo el 80%, pero tenemos que cambiar la visión y modificar un poco y evolucionar si queremos combatir ese 20%, que no siempre es como antes, que casi una totalidad era el accionar de las pandillas. Como ustedes han visto, ahora tuvimos el caso del sujeto que mató a toda una familia para cobrarle herencia. Tuvimos el caso del esposo que asesinó a su esposa porque estaba por unos mensajes de texto. En fin, ya estamos lidiando con un diferente tipo de criminal. Es un criminal que no necesariamente es parte de una estructura, por supuesto que siempre tenemos las maras y vamos a seguir combatiendo esas estructuras, y además con un enfoque distinto, pero tenemos también que combatir ese otro tipo de crimen, el crimen que no es tan obvio en la calle, porque de repente es una persona que parece totalmente normal y respetable y resulta que es un homicida y es un criminal. Entonces, para encontrar ese tipo de personas tenemos que modificar la visión de la seguridad en nuestro país, manteniendo lo bueno, pero evolucionando para combatir ese 20% que queda por combatir. Así que, vamos a pasar a la juramentación del nuevo ministro de Seguridad Pública. Gustavo Villatoro, por favor, levante su mano. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os impone. Sí, protesto. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedáis debidamente juramentado como ministro de Justicia y Seguridad Pública.